Vamos a alabar todos juntos al Señor. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra a ti. Cuán hermoso eres, Jesús. No se oye, Son tus palabras muchachos. y es su amor. Y cuán glorioso eres, Jesús. Y es su poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras. Son tus palabras. Es tu amor. Es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder. Fue tu cruz. Salvó. Me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Solo damos gloria a ti, Señor. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Sí, Señor. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos
Señor. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Sí, Señor, tú nos haces libre. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar todos juntos. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres, Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. amén, gloria a ti, Jesús. Amados pastores y pastoras, presbíteros, líderes, mujeres y hombres de Dios, buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos compartir este tiempo. Y la palabra que les quiero compartir en este día está en Proverbios 30, versículos 24 al 28, y dice así: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa sobre la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano, y están en los palacios del rey. Qué palabra poderosa, llena de la sabiduría de Dios. Por favor, no perdamos tiempo buscando cosas espectaculares para ganar, porque el hacer cosas pequeñas, con persistencia, con regularidad, te introducen en la voluntad de Dios. Hacer cosas pequeñas con regularidad te van a introducir en la voluntad de Dios. Las cosas pequeñas, muchos las desprecian, pero las cosas pequeñas te van a llevar a la grandeza personal, familiar y ministerial. La sabiduría que Dios le dio a Salomón le hizo ver que son las cosas pequeñas las que nos hacen tener triunfo, y que haciendo las cosas pequeñas te vas a hacer más sabio, más sabia que los sabios, que todos los sabios del mundo. Según la sabiduría que Dios le reveló a Salomón, el hacer las cosas pequeñas con firmeza, con disciplina, lo ayudó a cumplir el llamado de Dios, cumplir la voluntad de Dios en su vida. Las cosas pequeñas nos hacen más sabios que los sabios. Para ganar necesitamos sabiduría de Dios. Para lograr triunfos reales, contundentes, necesitamos de la sabiduría de Dios. Salomón fue visitado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dio sabiduría y ciencia. Salomón entendió que los que dicen ser tan sabios no son tan sabios, porque Dios le mostró que las cosas pequeñas son las que hacen más sabios que los sabios.
4 cosas pequeñas. Las hormigas, aprendamos de la radicalidad de la hormiga. Cumplen metas, en 3 meses recogen y hacen todo su trabajo, levantándose de madrugada, trabajando en equipo. Oh, porque solos nunca podremos trabajar ni alcanzar lo que Dios quiere. Segundo, aprendamos de la habilidad del conejo, que establece su crecimiento, su multiplicación, sobre la base de la palabra y la oración. Por favor, establezcamos nuestros ministerios en base a la oración, a la palabra de Dios, y estemos fundados sobre la roca que es Cristo. Por favor, no nos movamos de allí. Aprendamos de la disciplina de la langosta. Para la langosta, disciplina es igual a crecimiento. Crecimiento igual a disciplina. ¿Tenés disciplina? ¿Sabés hacia dónde vas? Hacelo con disciplina, hacelo con regularidad, no aflojes. Aprendamos también de la visión de la araña, tan sencilla. No te tengas en poco. Dios usa lo sencillo y despreciado del mundo. La araña es sencillita, corre peligro, pero entra en todos lados. Entra en una choza y entra en el palacio del rey. En todos lados. Vos y yo tenemos que penetrar en este tiempo en nuevos lugares. Dios te quiere dar nuevos lugares para que entres. Qué bueno que tengamos disciplina y seamos obedientes y entremos. Es lo que Él quiere. Tengamos visión. Con estas 4 bases estratégicas, Salomón construyó un gran templo para Dios y logró un reino poderoso, estable y lleno de paz. No te dejes impresionar por los logros de las personas que dicen que llaman éxito, que hay cosas cuyas plataformas son de barro. Por favor, no te amedrentes, no te quedes, no te impresiones. Hacé lo que Dios te pidió a vos. Seguí esto que dice Salomón. Sé sabio, sé sabia. Seamos sabios, sabias. Sigamos estas 4 cosas. Tengamos bases sólidas. La misión más grande que Dios nos ha dado en la vida es cumplir su propósito. Nacimos para establecer el gobierno de Dios en la tierra. Es lo que Dios quiere para vos y para mí. Por algo Jesús nos dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es necesario que nosotros oremos con sabiduría. No necesariamente tenemos que hacer lo que hacen los demás. Tenemos que pedir dirección del Espíritu Santo cada día para el ministerio que Dios te ha llamado. Dirección del Espíritu Santo. No te desconcentres, no te impresiones porque este descubrió esto, lo otro, lo otro. ¿Qué es lo que Dios te pidió a vos? Recordá, las cosas pequeñas nos llevan, hechas con regularidad, nos llevan a grandes resultados. Caminos de sabiduría. Primero, seamos humildes en el altar. Vayamos cada día a Dios con humildad, con ofrendas de sacrificio, con oración. Segundo, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, no nos las creamos, porque si nos las creemos, perdimos. En el momento que la creímos, perdimos. Y tercero, y que el foco, el fundamento de nuestro servicio se fundamente en el bien temporal. Bajo estos 3 principios, Salomón impactó el mundo espiritual y venció en el mundo físico. Y dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar. Así que vamos a hacer esto que dice Santiago brevemente. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que el Espíritu Santo de Dios nos dé sabiduría. Recibe sabiduría de lo alto, sabiduría práctica para tomar buenas decisiones, para tener metas, para hacer lo que Dios quiere para tu ministerio, para tu congregación. En el nombre de Jesús, Iglesia Cristiana Bíblica, seamos visitados con la sabiduría de Dios. El Señor te dé sabiduría, sabiduría de lo alto, para tener metas claras, para guiar al pueblo. Gracias, Señor, porque con tu sabiduría vamos a crecer y multiplicarnos. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Entonces, la hormiga aprovecha el tiempo, no desperdicies tu tiempo, el tiempo que Dios te ha dado, aprovechalo. La hormiga sabe lo que quiere, cuándo lo quiere, dónde lo quiere. Oh, y en 3 meses hace lo que, le cubre todo el año. No pongamos excusas, trabajemos, no te distraigas. Por favor, Dios nos abre una puerta grande para que ganemos, para que experimentemos triunfos, pero es necesario que nosotros hagamos nuestra parte, que apliquemos nuestra fuerza, nuestra firmeza, nuestra voluntad. Es necesario que tengamos metas claras y que y vayamos evaluando y que le permitamos a otros que observe lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si no tenés un mentor, tenés pastores regionales, le podés pedir que miren lo que estás haciendo. A ver, ¿qué te parece, pastor? ¿Voy bien? ¿Qué cambios podría hacer? No obtengo los resultados que estoy esperando. A ver, ¿cómo lo hacemos? Por favor, no te juzgues solo, porque ninguno de nosotros puede solo. Aprovechá el tiempo, tené la agenda de Dios, lo que Dios te dice que hagas. Sé diligente al comenzar el día, sé diligente. La hormiga piensa en el bien común. Fíjate que si encuentra una cosecha grande, no se la guarda para sí porque no la puede llevar, le pide a otras que le ayuden. Por favor, trabajemos en equipo. Trabajar en equipo es algo poderoso y es la voluntad de Dios para nosotros, Iglesia Cristiana Bíblica. Trabajemos en equipo. Aprendámoslo esto también del conejo. El conejo, pueblo nada esforzado, pero su casa está siempre sobre la roca. ¿Sabés? Tenemos que crecer. Pero para crecer, Dios ya ha puesto en nuestras congregaciones personas claves que nos van a ayudar a hacer la obra de Dios. Qué bueno, pastora, pastor, que tengamos buena autoestima y que no tengamos miedo que nos vayan a superar. Si nos superan, mejor. El lugar en el que estás, Dios te lo dio, nadie te va a sacar. Qué bueno que los que sirven con vos se desarrollen y te ayuden. Vas a tener una iglesia poderosa, vamos a tener una iglesia poderosa si trabajamos en equipo. Es maravilloso. Para estar firme necesitamos la ayuda de otros. Para estar firme tenés que conocer tus debilidades y contárselas a alguien. No te juegues solo, sola. Es bueno que tengamos, se lo voy a decir en pampeano, un palenque para ir a rascarnos. Alguien te tiene que escuchar, por favor. Tenés que reconocer la habilidad de los demás, trabajar en equipo y dejarlos trabajar. Y esto, todos tenemos límites. Y por favor, no seamos pastores, pastoras orquesta, de esos que quieren hacer todo. Dios te va a bendecir, pero no vas a crecer ni te vas a multiplicar en la forma que Dios quiere. Qué bueno que nuestro equipo de ministerio pueda desarrollar los dones, los talentos que Dios les ha dado. Y Dios ha puesto estas personas claves y quiere que vos y yo trabajemos en equipo. Las langostas, dice, no tienen rey y salen por cuadrillas, tienen disciplina, disciplina militar, por eso crecen. ¡Qué tremendo! Nadie le tiene que poner el pie en la cabeza, ni la tiene que mandar. Saben lo que tienen que hacer. Eso es maravilloso, no tienen excusas, porque yo creo que los cristianos en este tiempo es el tiempo de las excusas. Muchos tienen excusas. Que Dios nos libre, Iglesia Cristiana Bíblica, de tener excusas. Tengamos disciplina, disciplina. Tenemos que tener disciplina en nuestro tiempo de oración, de lectura de la palabra. Tenés que meditar cada día la palabra. Tenés que tener orden en tu alimentación física. Por favor, tenés cena frugal para la mañana, estar liviano, liviana para orar. Cuidá tu familia, tené actos de cuidado con ella. Ordená tus metas y tené buenas finanzas. Pastor, pastora, si estás no hay éxito sin disciplina. Disciplina igual a crecimiento.
Oh, que el Señor nos ayude y que podamos aprender de las langostas. Por algo Salomón trajo estos 4 animalitos tan pequeños. Oh, que el Espíritu Santo ordene nuestros tiempos, que tengamos prioridad en lo más importante, que nuestro carácter sea maduro, no seamos niñas ni niños espirituales, tengamos un carácter maduro. Oh, y si hay cosas que te son de tropiezo en tu vida, soltalas, dejalas. Es tiempo de que caminemos en santidad. Por favor, seamos obedientes a Dios. Si vos y yo somos obedientes, nos va a ir súper. Seamos fieles. Es lo que Dios quiere. Tengamos sanas costumbres. Dice Proverbios que el con necio se junta, será quebrantado. ¿Con quién nos juntamos? Juntémonos con personas sabias, personas que nos edifiquen, no que nos destruyan. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por cada uno de nosotros, por cada integrante de la Iglesia Cristiana Bíblica, por el Presbiterio Nacional, por cada pastor, cada pastora, cada presbítero, presbítera, mujer y hombre de Dios que sirven en la Iglesia Cristiana Bíblica. Señor, te pedimos que nos des sabiduría de lo alto para hacer tu voluntad, para hacer tu obra. Oh, que tengamos metas claras, disciplina, trabajo en equipo, que penetremos en todos los estamentos que tú nos das, que seamos obedientes, personas de carácter maduro, personas con orden en nuestro tiempo, oh, con costumbres sanas que te sirven a ti, oh, y se acompañan mutuamente y se sirven unos a otros. Gracias, Señor. Desato sabiduría sobre cada siervo y sierva de la Iglesia Cristiana Bíblica para hacer tu obra. Hoy lo desatamos en el mundo espiritual y lo conquistamos en el mundo físico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea hecho. Amén y amén. Amén. Gracias. Gracias, Silvia. Amén. Ya empezamos, estamos poniendo en marcha los motores y damos gracias al Señor por esto. Y ahora sí, vamos a ir pasamos a la primer plenaria. Quien va a estar compartiendo la palabra es el pastor Amílcar Matosian. Él es miembro de la Junta Directiva de la Pastoral de la Capital Federal y es un pastor que hace muchos años está sirviendo al Señor en todo lo que tiene que ver con evangelización, con jóvenes, con adolescentes. El tema que le hemos pedido a Amílcar es una nueva congregación post-pandemia, post-cuarentena, mejor dicho. Así que vamos a disponernos y ya dejamos al pastor Amílcar que va a estar a través de un video, va a estar compartiendo la primer parte, luego vamos a los grupos, luego tenemos otra segunda exposición y así ya vamos terminando esta primer plenaria. Bendiciones. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, pastores y presbíteros, líderes de la Iglesia Cristiana Bíblica. Es un placer para mí. El pastor Simoes me extendió la invitación, dificultades de poder estar presencialmente en el sentido, digamos, virtual, ¿no? Es decir, en vivo, yo iba a estar en vivo, pero estoy con una capacitación que no puedo suspender. Así que quiero agradecer por la oportunidad de compartir con ustedes este tema tan especial que nos toca vivir en el sentido de la evangelización, en este contexto, también la evangelización de las nuevas generaciones, cómo ganar el corazón de la gente, ¿no? En esta actualidad tan convulsionada. Me levanté algunas preguntas para orientar un poco el taller, la prédica, la enseñanza, estos pensamientos que tengo en el corazón hace rato y que vengo pimponeando con un montón de líderes y pastores a lo largo de Latinoamérica, que tiene que ver con que el mundo
está cambiando, estamos viendo grandes cambios a nivel estructural, cultural, social, en todo lo relacionado con el mundo en lo que conocemos. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si la Iglesia está también en ese proceso de cambio y de transformación. En segundo lugar, es si el cambio que la Iglesia está llevando adelante es un cambio de fondo o de formas. ¿Qué aspectos del mundo están cambiando si definimos y estamos de acuerdo con que el mundo está sufriendo transformación? ¿Qué tipo? ¿Qué efectos tiene eso? Esos cambios, esa transformación en el liderazgo pastoral, la iglesia, la evangelización y la sociedad en general en su conjunto. ¿Está surgiendo una nueva generación? De esto quiero hablarte. Soy Amílcar Matosian, pastor ejecutivo del Consejo de la Ciudad, pastor aquí también en la ciudad, fundador de ADOS, Innovo, escritor de un libro llamado Enredados y desarrollador de distintos cursos, programas y capacitaciones a lo largo de diferentes instituciones y demás. El primer bloque de esta enseñanza tiene que ver con la descripción de lo que está pasando en el mundo, sus efectos en la iglesia, el surgimiento de una generación que yo denomino pandemials, y cómo tenemos que, digamos, algunas nociones, dos nociones de lo que deberíamos empezar a hacer como iglesia en este proceso de transformación y qué nuevas habilidades como líderes tendríamos que tener. Vamos a un tiempo de preguntas que van a liderar los que coordinaron este evento. Y después en el bloque 2 vamos a trabajar puntualmente en cómo ganar a las personas, cómo poder evangelizar a las nuevas generaciones. Algunos principios, dos experiencias personales y transmitir y volcarte el hackathon que hicimos en Innovo con líderes juveniles hace un tiempo atrás. Bueno, vamos al primer bloque. Durante los años anteriores a la pandemia, podríamos decir 10 años para atrás, la sociedad tuvo la inserción de las tecnologías de la información y comunicación que se llaman TICs, ¿no? Para reducir este título tan largo. Y esa inserción generó cambios en diferentes esferas. Hay un libro muy interesante, Las 31 tendencias de cambio, de Juan Tony Gutiérrez Rubí, que dice que estamos frente a una nueva cultura por efecto de los cambios de las TICs en la sociedad en su conjunto, que esa cultura la denominan cultura digital. Es decir, nuevas costumbres, hábitos, formas de ver la realidad, entretenernos. Estas tendencias de cambio la agruparon en 7 áreas. Algunas de las más interesantes tienen que ver, por ejemplo, en lo relacional, en los vínculos. Previo a la tecnología de la información y comunicación en la vida, la web 2.0, las redes sociales, había como una privacidad bien cuidada, ¿no? Solo los que tenían problema con lo público eran los famosos, ¿no? Pero ahora todo tiende a ser público, ¿no? Las nuevas generaciones son, como diría Kage, el explorador, pasamos del pienso, luego existo de Descartes, al comparto, busco y existo, dice, muy interesante. Otra de las áreas, ¿no? El cloud computing nos permite, bueno, trabajar a distancia y tener acceso a internet con este dispositivo, transferencias bancarias, acceder a miles y miles de dólares, base de datos, comprar y vender, conectarme con cualquier persona, wow, ¿no? Cloud computing, las impresoras 3D, un cambio impresionante. Antes se necesitaban prototipos, maquetas y esto y lo otro. Ahora con impresoras 3D vos podés tener rápidamente en cualquier parte del mundo la impresión de un diseño como modelo o algún instrumento para ayudarte a resolver, imprimir un tornillo. Esto, por supuesto, hay un traslado hacia la medicina muy interesante, de alta innovación. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, el Hospital Italiano tiene
bueno, un robot que opera. Es decir, el hombre guía un robot que tiene brazos, 7 brazos, y que opera directamente el robot en el cuerpo humano, reduce las infecciones, es más preciso, bueno, y tiene un montón de beneficios. Lo sé esto porque tengo familiares que se han operado allí, también porque mi esposa es neonatóloga y trabaja en el hospital italiano, y todas las innovaciones que el hospital presenta me las va compartiendo y voy tomando nota, ¿no? de la innovación. Imagínense todo lo que hay en otros países de primer mundo en relación a esto. Bueno, ¿qué les voy a hablar, no? Ustedes tienen a Edu Petreca, podría hablarles horas sobre la innovación en realidad virtual, en la comunicación. Esto afecta los modelos de negocio, los negocios, la política, la forma de organizarse, porque claro, pasa a haber una interacción tal, un intercambio muy impresionante. Ahora, todos esos cambios que parecían aislados, bueno, los celulares, antes uno hablaba por teléfono, ahora, bueno, pasó al celular, que era un cascote en un ladrillo, y ahora tenemos estos telefonitos inteligentes y ya hay hologramas, ¿no? Bueno, yo tengo aquí mi tablet que proyecta, ¿no? Proyecta 70 pulgadas, increíble, ¿no? La innovación es increíble. Todo esto que parecía aislado, en realidad es un proceso de transformación de la sociedad. ¿Qué pasó con la pandemia? Que provocó cuarentena en algunas ciudades más que en otras. Lo que provocó fue que se cristaliza, se afirman los procesos de transformación cultural y estructural de la sociedad que ya se estaban viviendo previamente, pero que muchos no se daban cuenta. Ahí se dieron cuenta que se podía entrenar y formar y educarse a distancia, comprar y vender sin moverte de tu habitación. Es decir, tremendo, ¿no? Todo, claro, y ahí, por supuesto, una de las cosas que descubrimos en esta cristalización, nos maravillamos, por otro lado después también nos cansó, porque bueno, como dice Spitz, somos seres gregarios, seres humanos que necesitamos el contacto físico. Este investigador hizo un estudio entre bebitos enfermos y los expuso a un grupo sin contacto físico y a otro con contacto físico, y descubrió que los que tenían contacto físico tenían mayor sobrevida que los que no tenían contacto, porque claro, los necesitamos. Por eso en las neo más respetadas del mundo hay una enfermera cada 2 pacientes, y dejan entrar a los padres, ¿no? Y los médicos están, hay ruido porque el bebé necesita de ese contacto. Podrías estar en desacuerdo conmigo y está bien, porque justamente quiero impulsarte a pensar, a reflexionar. Una de las cosas que tenemos que cambiar como iglesia es que tenemos que aprender a construir entre todos, con la guía del Espíritu Santo, nuevas formas. ¿Sí? Así que lo que te hablo, vos podrás estar en total en desacuerdo, y está bien que sea así, no hay problema, pero quiero apoyarte lo que te estoy diciendo con filósofos, con papers y también con números. Números. Mirá lo que pasó el año pasado, 2020, estoy hablando, en las redes sociales e internet, cada minuto en alguna red social. Te voy a nombrar algunos datos. Por ejemplo, Facebook. Los usuarios subieron 147.000 fotos. Se hostearon 208.333 participantes en reuniones en Zoom. Los usuarios streamearon en Netflix 404.000 horas de video. Se subieron 347.000 historias en Instagram. Los usuarios subieron 500 horas de video en YouTube. Los consumidores gastaron $1 millón online. Los usuarios de Facebook compartieron 150.000 mensajes cada minuto. Cada minuto. En LinkedIn aplicaron personas a trabajo 69.000. En Amazon entregó 6.600 paquetes. 41 millones de mensajes de WhatsApp. Tremendo, ¿no? ¿Qué está pasando con el mundo? Bueno, el mundo está cambiando.
De hecho, se está hablando fuertemente de cambios, ¿no?, a nivel estructural. Pero quiero pasar a otro tema, a este mundo que está cambiando, intervenido por la digitalidad. Nos está mostrando el surgimiento de una nueva generación, y quiero hacer un paréntesis aquí, no solo para pensar en cómo ganar a la gente que hoy está en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, sino también pensar cómo vamos a hacer para ganar a la nueva generación que está viniendo. Hay un libro muy interesante, I Ching, de Joan Chwengi, que está lamentablemente en inglés, pero muy interesante que lo puedan leer y observar. Ella hace una referencia de las generaciones y dice que los que nacieron entre el 46 y el 64 son boomers. Sería bueno que ahí puedan identificar, ¿no?, quién está dentro de este parámetro, ¿no? Boomers son los que nacieron entre el 46 y el 64. Generación X son los que nacieron entre el 65 y el 79. Millennials, quien les habla, entre el 80 y el 94. Yo nací en el 84, así que estoy ahí en el medio. iGen son los que nacieron entre el 95 y el 2019. Y el planteo que yo hago es qué pasa con los que nacieron después, ¿no?, los que nacieron en este contexto de pandemia. Un par de aclaraciones. Cuando hablamos de generaciones, hablamos de, digamos, fenómenos macro que afectan de alguna manera los procesos sociales y a las personas. Así como ellas nos afectan a nosotros, nosotros también podemos afectar esos procesos. Es decir, que no es lo mismo haber nacido en épocas de bonanza económica global posguerra que haber nacido en la pobreza de la guerra. No es lo mismo haber nacido cuando el muro de Berlín fue construido que cuando el muro de Berlín cayó. No es lo mismo haber nacido en el contexto del surgimiento de la Beatlemanía que en el de Obama manía, y así cada uno. No es lo mismo haber nacido en digitalidad que en un mundo analógico. No es lo mismo haber nacido en un contexto pandémico que en un contexto no pandémico. Pero antes de aclararte cuáles son las características de los pandemials, me gustaría ver qué pasa con la generación iGen, que son los que nacieron después del 94, que es cuando inicia Internet globalmente. La autora habla de algunas características 10, y todas empiezan con I, justamente por eso, iGen, y habla de que son indivisibles, el fenómeno de Internet, interacciones humanas inexistentes, inseguridad, irreligiosos, inseguridad de ingresos, inclusividad e indefinidos. Estas características, por supuesto, están enfocadas en el mundo de Estados Unidos, ¿no? Ahí está el estudio hecho, pero por supuesto, como vos sabés, Estados Unidos es influencia cultural en todo el mundo, ¿no? Así que de alguna manera estas características nos llegan a nosotros. Lo que dice la autora es que hay una tendencia hacia la digitalidad, hacia el estar conectado y dejar de estar físicamente conectados con otro. Esto, por supuesto, que se maximiza en la pandemia, y descubrimos esa limitación que tiene por el hartazgo de la virtualidad y la necesidad de contacto, pero vemos ahí una tendencia hacia la digitalidad, dejando de lado lo vincular físico. Hay una gran tendencia en estas generaciones a gastar lo poco que tienen o mucho en el corto plazo, a no pensar a largo plazo, y esto tiene vínculo con todo, con la formación de familia, con su fe, con su forma de trabajar y demás. Es interesante observar que esta generación nueva, la que está surgiendo ahora, tiene desde mi punto de vista estas características. Va a vivir en los próximos décadas de mayor crisis económica social, posiblemente que nunca se haya visto, o puede ser que se haya visto algo similar en las posguerras. Bioseguridad, mayor conectividad, violencia y solidaridad, déficit relacional e hipersensibilidad psico-emo-espiritual. Cuando hablo de pandemias, quiero decirte que yo lo hablo en términos de poder inquietarte a ver si esto es así o no en la práctica, y poder llevar a los investigadores a hacer análisis serios de esto y poder orar, buscar de Dios, porque si la generación está cambiando, entonces yo también tengo que empezar a perfilarme y adaptarme a esos cambios para ser de influencia.
Mirá, cuando pasó la revolución industrial, hubo varios procesos sociales que se dieron en el medio. Un gran cambio de la estructura, ¿no? Es decir, antes estaba centralizada la economía, política y sociedad en el campo. A partir de la revolución industrial empezó a haber grandes aglomerados, las ciudades. Eso generó problemas de pobreza, marginalidad, las peleas de los obreros, todo recordarás. Pero el fenómeno espiritual de la iglesia tuvo que adaptarse a esos cambios, porque la iglesia que estaba acostumbrado al campo, otros horarios, otra dinámica, ahora se tenía que acostumbrar a la ciudad, ¿no? Y lo hizo, y como lo hizo, fue plataforma para los grandes avivamientos que nosotros conocemos. Los grandes avivamientos que nosotros conocemos y leemos se dieron luego de ese proceso de adaptabilidad. Por eso tenemos que pensar y anticiparnos a los procesos de cambio que están viviendo la sociedad. Bien, crisis económica social. Klicksberg habla de escándalos éticos, que el mundo está viviendo escándalos éticos. Es decir, que teniendo una gran producción de alimentos, teniendo un gran aprendizaje sobre la discriminación y todos los efectos que la violencia genera, seguimos viviendo en pobreza, desigualdad, racismo y un cambio climático. Estos son los 4 escándalos éticos que lo vinculo con la nueva generación llamada pandemias, porque las nuevas generaciones se van a enfrentar a una pobreza extrema. Aquí en Argentina no tenemos que decir más de la mitad de los niños son pobres, más de la mitad están debajo de la línea de pobreza, y ustedes saben que la pobreza no es solo acceso a dinero, sino es no acceso ¿a qué? A cloaca, transporte, vacaciones, trabajo digno, casa, ¿sí? Desigualdad, es decir, cada vez más personas tienen menos plata y cada vez menos personas tienen más plata. ¿Sí? Racismo, bueno, hemos visto en la pandemia cómo ha crecido esto, pero también lo vincula a Klicksberg a la violencia doméstica, esto después lo vamos a referenciar, el cambio climático, ya ustedes conocen todo esto que nos estamos enfrentando con la cantidad de emisión de gases. La nueva generación se enfrenta a esto. Quiero pasar rápido aquí, la bioseguridad, esta generación que se lava las manos mucho más que nosotros y que fue más rápida en la adaptación a estos cambios, va a poner el foco en la bioseguridad. Mayor conectividad. Si la generación anterior tenía una tendencia hacia la virtualidad, ahora mucho más, muchísimo más por la utilidad por un lado, pero también porque, así va a ser, ¿no? Va a estar dado esto. Violencia, hemos vivido tiempos de mayor violencia por las tensiones que se generaban a nivel de lo macro y de lo micro. Esta generación se va a enfrentar a esto tan negativo, pero en su lado también, en paralelo a un estallido de solidaridad, hemos participado de tantos movimientos solidarios como por ejemplo el de Seamos Uno, entregando 800 toneladas de alimento en la ciudad de Buenos Aires, pero individualmente, ¿no? Un destello así como de violencia, también de amor práctico por la gente. Déficit relacional. Es decir, ya se estaba viendo en las generaciones que estaban con exceso de pantallas a dificultad de relacionarse con otros, de hablar de sus emociones. Bueno, esto se va a recrudecer en las próximas generaciones. Y por último, hipersensibilidad psicoemoespiritual. Es decir, los problemas que son integrales, va a haber mayor sensibilidad. Así como cuando nosotros nos herimos, tenemos una herida en el cuerpo y nos tocamos y estamos más sensibles y no queremos que nos toquen, así van a estar las nuevas generaciones en cuanto a las problemáticas que se van a enfrentar. De ahí la complejidad, ¿no? Me acuerdo hace un tiempo atrás cuando Belarte estuvo en Buenos Aires dando una charla en Asiera, me acuerdo que fue, y dijo, antes nosotros trabajábamos el alcohol y le decíamos a la gente, bueno, el problema era el alcohol y no sé qué, y hoy las problemáticas se multiplicaron y se complejizaron por esto, ¿no? Porque somos seres integrales y las tensiones que se viven a nivel general y la intervención de la digitalidad y esta revolución genera esta hipersensibilidad que tenemos que estar atentos. Bien. Este nuevo mundo demanda de nosotros nuevas formas, un nuevo liderazgo y una nueva iglesia. No te asustes, ¿no? Porque alguno
cuando di una clase de esto se asustó, es una nueva iglesia, ¿qué querés decir? Ya voy ahí. Cuando hablo de nuevo liderazgo, me refiero a que tenemos que redefinir lo que para nosotros es liderar. Se nos ha dicho que el liderazgo es influencia, y eso es falso. Es falso en tanto y cuando solo sea influencia, porque el liderazgo es influencia en contexto de una relación interpersonal. Mirá lo que hizo Jesús, Marcos 3, 14, 15. Dice que designa a 12, a quienes nombra apóstoles, le da ese nombre tan importante, para que lo acompañaran, para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Bueno, el que es así más carismático en el sentido de los dones va a enfocarse en la última parte del pasaje. Bueno, el Señor llamó a apóstoles para expulsar demonios, y ahí el énfasis en el poder de Dios. Pero el Señor no solo habla de poder de Dios. Los que son más maestros, más capaz de un tinte más racional, van a enfocarse en el predicar. Qué importante es que prediquemos como pastores y que enfoquemos en la palabra y sí, pero el Señor equilibra esto y dice, es tanto poder como predicar y como la relación que me acompaña. Jesús tuvo la bendición de llamar a sus apóstoles amigos. Hay muchas cosas que vamos a tener que cambiar como líderes para afectar a la gente en el día de hoy, y las nuevas generaciones, ni te cuento, ¿no? Globe 2020, es Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness, hizo una encuesta a 17.000 líderes de 62 países, los cuales determinaron 22 atributos de los líderes que son deseables y 8 atributos que son no deseables. Y quiero traértelos como ejemplo de lo que se está discutiendo en el mundo sobre qué características y y cuáles no deben tener los líderes de cualquier organización, para que pensemos que tenemos que desarrollar nuevas habilidades. Y que estas habilidades las encontramos en Jesucristo. Para leerte algunas de las deseables: que sea justo, motivador, informado, planificador, alentador, coordinador, que tenga habilidad administrativa, honesto, positivo, constructor de confianza, dinámico. Wow. Pero yo quiero enfatizar en 4 por lo menos. Lógica, ganar, ganar. Constructor de equipos, comunicativo y confiable. Cuando habla de lógica ganar, ganar, es que el líder, el pastor, no está pensando en ganar siempre o perder siempre, sino en encontrarle la vuelta a la cosa para que todos ganemos. Una lógica distinta, una lógica basada en la empatía, en el amor por el otro, en entender que estamos sirviendo a un Dios que excede nuestro liderazgo, a una iglesia que excede nuestra propia congregación. Constructor de equipos es alguien que arma equipos, que desarrolla equipos de alto rendimiento, que confían unos en el otro y que pueden tener la capacidad para implementar diferentes proyectos que son, digamos, que están a cargo de tomar decisiones, que son altamente equipados, que tienen presupuesto, que aunque se equivoquen, ¿no? Ahí está la confianza del pastor. Es decir, que no todo pasa por el pastor, sino que todo pasa por el Espíritu Santo y Jesucristo, que es la cabeza, construye equipos y deja que esos equipos rueden, caminen, vayan, ¿sí? Además, para poder abarcar, ¿no? Y poder trabajar con la gente en situación de calle, con niñez, con jóvenes, con adolescentes, con adultos, discipular, salir a predicar, generar el equipo de medios para esto. Tengo que armar equipos, ¿no? Comunicativo, una persona que sabe hablar, que no tiene que ver con lo gramatical acá, no tiene que ver con que tiene buena dicción, sino tiene que ver con que habla desde el corazón, que transmite, que contagia, ¿no? Que tiene esa chispa. Me acuerdo el entrenador de los murciélagos, que en la anterior Juegos Olímpicos Panamericanos salimos segundos, ¿verdad? Perdimos contra Brasil, pero la vez que ganamos, hay una charla TED muy interesante que él dice: cuando yo entré al vestuario había olor a campeón, ¿no? Es decir, tenemos que ser líderes que
que aromatizan la iglesia de campeón, ¿no? Ser comunicativos, llegar al corazón, confiables. Alguien que destella confianza, que genera esa confianza, que está abierto a poder hablar. Así era Jesús. Ahora, es impactante cuando nos vamos a los atributos no deseables. ¿Qué es lo que estos 17.000 líderes marcaron como que no? Fíjate que hay mucho más cantidad en lo deseable, pero en lo no deseable es claro. Irritable, alguien que se enoja fácilmente. Dictador, que marca todo el tiempo los pasos, no solo la visión, sino que le dice lo que tiene que hacer, pim, pum, pam. Cruel, qué palabra, ¿no? Cruel. Alguien que es como malo, ¿no? Poco sociable, alguien que demasiado apartado, ¿no? Como que no tiene habilidades sociales, que no se integra bien a los grupos, no colaborativo, es decir, alguien que promueve la competencia, egocéntrico, centrado en sí mismo, todo pasa por mí, solitario, alguien que, prefiere el estar solo antes que estar acompañado, poco claro, alguien que no se comunica bien. Wow. Este nuevo mundo exige que desarrollemos nuevas formas para comunicar el Evangelio, que podamos adquirir nuevas habilidades de liderazgo, volver a releer el liderazgo del Evangelio de Jesucristo y también de los líderes referentes que tenemos del Antiguo Testamento con esta lectura. Es decir, y la pregunta es necesaria una nueva iglesia? ¿En qué sentido, Amílcar? Dice Peter Drucker, un pensador de las organizaciones, dice que el mayor peligro en tiempos de turbulencia, como el que estamos viviendo, no es la turbulencia en sí misma, sino es actuar siguiendo la lógica de ayer. Es decir, el problema está en creer que lo que sirvió antes va a servir ahora, con las reglas del juego cambiadas. Mi hijo, tengo 3, ¿no? Ámbar de 2 años, Bere de 5, y Iván de 8, terremoto, dinamita y tsunami. Los dejo a ustedes a ver quién es quién, ¿no? Pero Iván todo el tiempo quiere cambiar las reglas cuando juego con él. Juegos así de mesa, fútbol, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque para ganar, ¿verdad? No podemos seguir enfrascados en formas, ahí está la palabra clave, en formas que sirvieron en otro mundo, con otros tiempos, con otras lógicas. Tenemos que abrir la cabeza. El desafío es cambiar las formas sin cambiar la esencia. Y quiero dejarte 2 conceptos antes de pasar a las preguntas. El primer concepto es innovación. Mateo 9:17 dice: Jesús ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, de hacerlo así se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Entonces el Señor está hablando del vino viejo, vino nuevo, y el odre viejo y nuevo, que es el que contiene, es un recipiente de piel que contiene líquidos. En el tiempo de Jesús contenía todo tipo de líquidos: leche, agua, aceite y vino. El vino, vos sabés que el nuevo vino, el vino reciente, está fermentando y que está como si fuera vivo. Si yo pongo el vino nuevo en un odre viejo ya gastado, se revienta y se pierde. El odre ya no sirve más y el vino se desperdicia. Lo nuevo de Dios para este tiempo requiere desarrollar nuevas estructuras, nuevas formas de pastorear, de evangelizar, de predicar, de tomar decisiones, nuevas formas. Yo creo que nos tenemos que animar no solo a crear nuevos odres, sino a armar nuevos recipientes con otros materiales, como un día se le ocurrió a Stanley y dijo: quiero retener líquido y que se mantenga la mayor cantidad de tiempo, sea frío, sea caliente, inventó el termo. O Tupperware, que inventó esa botellita, que todos la inventan, la reinventan, ¿verdad? La quieren hacer, pero Tupper es único, ¿no? Es único porque además no tiene PET, tiene cuidado ambiental y vende millones y millones y no tiene publicidad. Innova. Innovar para poder
alcanzar a las nuevas generaciones y a las personas que tenemos que animarnos a correr riesgo, a correr riesgo. Lo que sirvió en el pasado en la forma, no en la esencia. ¿No? A ver, se asustaron algunos. Amílcar ¿qué quiere cambiar? No, es volver a Hechos de los Apóstoles. La iglesia nueva, la evangelización nueva, es la vieja evangelización. Te decía dos temas, ¿no? Innovación por un lado y la otra palabra, adaptabilidad inteligente. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Yo soy la vid verdadera, dice Juan 15 del Señor, y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, versículo 5, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Mi abuelo Enrique ya falleció, vivía en una casa que estaba partida en tres, ¿no? Adelante vivía él con mi abuela, Anita, en el medio vivía su madre, mi bisabuela, y atrás era un departamento que tenían. Atrás de todo, tenía plantada una vid, mi abuelo, que trepaba toda la pared, iba por todo un canito, hasta adelante, en la terraza había un enrejado y ahí había fruto de la vid. La iglesia es una vid, Jesús es la vid. Es todo terreno. La iglesia en este contexto, así como en las revoluciones que te nombré, o en los cambios socioeconómicos, políticos, geopolíticos, siempre ha sobrevivido, subterráneo, visible, no visible, oculto, no oculto, digital, no digital, físico, no físico, siempre, porque somos una vid, un arbusto que puede trepar cualquier tipo de terreno y material, igual dar fruto. Un fruto que es agradable, que sirve para alimentarse, para producir jugos, vino, cremas, que es nutritivo para el cuerpo. Ese es el evangelio. Cuando Hudson Taylor se enfrenta a la China precomunista como evangelista, como misionero inglés, con sus formas, con sus vestimentas occidentales, saco, corbata y demás. No estoy en contra del saco y corbata, estoy contando una historia de adaptabilidad inteligente. Entra en un tiempo de ayuno ya la decisión era volverse porque no convertía a nadie, y él tenía llamado para China. Y en ese tiempo de ayuno Dios le habla y le dice, probá con esto, adaptate a las formas de los chinos. Claro, en esa época tenían vestimentas distintas, se pelaban y tenían colitas. ¿Y qué hizo eso Hudson Taylor? Se vistió como chino, se cortó el pelo como chino y predicó el mismo mensaje que había predicado antes con saco y corbata. ¿Cuál fue el resultado? Éxito. Se empezaban a convertir los niños, la gente, y extendió el evangelio en la China precomunista. ¿Por qué? Porque se animó a cambiar las formas y no transformar la esencia, sino las formas, y correr riesgos en eso. ¿Y si probamos poner el escenario en el centro en vez de ponerlo adelante, atrás? ¿Y si probamos a hacer una comida especial y romper los protocolos del culto como conocemos? ¿Y si probamos hacer otra cosa? Ir a un bar. ¿Y si probamos organizar un partido de fútbol y, no sé, animémonos a correr el riesgo? Los próximos años vamos a ver un montón de tipos de iglesias y Dios va a hacer cosas tremendas, porque es la vid y es adaptable el evangelio a cualquier cultura, a cualquier nación, a cualquier contexto y realidad. Antes de pasar al segundo bloque, me gustaría que respondan ahí en grupos estas cuatro preguntas. Primero, ¿qué aspectos de este nuevo mundo te cuesta más aceptar? ¿Qué cosas te resulta, de las que yo nombré u otras que vos conocés y que identificás, te cuesta reconocer, aceptar, validar? ¿Sí? Segundo,
¿cuál te parece de esos cambios que son una oportunidad evangelística? En tercer lugar, ¿qué aspectos de la forma deberíamos cambiar para influenciar a las personas que no conocen a Cristo? ¿Qué aspectos de la forma deberíamos cambiar para influenciar a las personas que no conocen a Cristo? ¿Cómo podemos, por último, ganar a las nuevas generaciones? Bueno, después de responder estas preguntas y ensayar algunas respuestas, nos vemos en el segundo bloque. ¡Wow! Interesante, hermano. No sé cómo lo está viendo usted, pero yo no quise tomar nota para no perdérmelo y poder después volver a escucharlo. Nos puso en órbita Amílcar. Usted se dio cuenta que nos plantea todos estos desafíos, la realidad, pero estas son preguntas concretas. Entonces, ahora nos vamos a dividir en grupos. Lo va a hacer la computadora, gracias a Dios que tenemos acá la inteligencia artificial que lo hace por nosotros. Y vamos a estar pastores y presbíteros. Vamos a ver si son grupos entre 8 o 10 personas cada grupo. Y vamos a tratar de responder entonces estas preguntas. Si pudieron tomar nota de las preguntas, por lo menos tener una idea, ¿no es cierto? Amílcar nos decía qué aspectos de este nuevo mundo te cuesta más aceptar, qué te parece o cuál te parece una oportunidad para evangelizar, qué aspectos de la forma tenemos que cambiar y cómo podemos ganar a las personas en la actualidad que están viviendo en contexto de cambio. Básicamente eran las 4 preguntas, así que les animamos a poder, ahí ya nos pasaron, está en el chat las 2 primeras preguntas, y ahí vamos entonces ya a los grupos. Bendiciones, y en 10 minutos nos volvemos a encontrar para la segunda parte. Bien, vamos ahora a la segunda sesión. Por favor, los administradores, mándennos directamente a Amílcar para el segundo bloque, y prestemos atención, tomemos nota luego cuando lo miremos grabado. Bendiciones. Bueno, me imagino que discutieron, debatieron y hablaron mucho sobre esto, capaz ni siquiera pudieron cumplir con las 4, ¿no? Porque son preguntas bien abiertas. Bueno, pero justamente esa era la idea de poder pensar. Vamos al segundo bloque y quiero enfatizar en la evangelización, ¿no? De las personas actualmente en este nuevo contexto y de las nuevas generaciones. Como base, quiero decirte que el mundo digital y el mundo físico no son competencia, ¿sí? No son competencia, son complemento, ¿sí? Son complemento. Pablo, el apóstol, aprovechó la innovación tecnológica de los papiros y de los papeles para enviar cartas y usarlo como medio evangelístico y como medio pastoral. Se apoyó en la innovación, no rechazó la innovación, no se quedó solo con lo oral, sino se animó a escribir. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar la digitalidad como una oportunidad para trascender nuestras fronteras físicas y poder pastorear, ganar gente. Permanentemente me están escribiendo gente, cristiana, no cristiana, me comenta, interactuamos, porque la digitalidad es así, ¿no? Pero claro, con otros códigos, ¿no? Donde la autoridad uno se la tiene que ganar, ¿no? Por más que yo sea el pastor ejecutivo de quién y tenga el título de qué, digamos, si yo no le resuelvo la situación, no los guío, no me vuelven a escribir más, ¿no? Total, el mundo de lo físico y de lo digital van de la mano. Es decir, de hecho, mucho movimiento que hay en las redes generalmente está apoyado en grandes movimientos físicos. Ejemplo, en los mundiales o en lo que sea, ¿no? A ver, a todos nosotros nos pasa, hay un cimbronazo, lo que sea en la sociedad, y prendemos la tele o buscamos en las redes, o sea, de hecho, la radio ha resurgido con las redes sociales, porque la gente mientras está escuchando, está tuiteando, está comentando, o sea, no hay una divergencia, es una convergencia, y esto lo tenemos que entender también en lo virtual. No es
solo digital o solo físico. Es tanto una cosa como la otra y tenemos que convertirnos en esto, ¿no? Y por supuesto, si alguno tiene mayor ductilidad para lo digital, le resultará más fácil, y el que no lo tiene que armar equipo para que esto se pueda desarrollar. La gran pregunta que tengo para hacerte es si cuando hablamos de evangelización estás pensando en eventos o en procesos. ¿En qué pensás cuando hablamos de evangelización? ¿En actividades o en un estilo de vida? Porque de ahí está el punto. El desafío que nosotros tenemos en este nuevo contexto es que podamos convertir nuestra iglesia en una comunidad que evangeliza. La primera iglesia fue una comunidad que compartía todo lo que tenía y que experimentaba el poder de Dios, y en simultáneo se respiraba el amor ágape. Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés, y hacia el final, versículo 42, dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones, y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Fuerte, ¿no? Nueva traducción viviente. Vemos que a veces enfatizamos tanto en el poder de Dios que nos olvidamos de la comunidad, o enfatizamos tanto la comunidad que nos olvidamos del poder de Dios. En Hechos de los Apóstoles no había división, no había disociación, era lo mismo. Había señales, prodigios, señales, maravillas, y en simultáneo eran hermanos, amigos, compartían, vendían, se ayudaban. Si alguien tenía un problema laboral, lo ayudaban, le daban una ofrenda, lo acompañaban, y cada día el Señor añadía. De hecho, hay una historia muy interesante, que cómo los creyentes y el cristianismo convierte al imperio romano, entre comillas, cómo transforma pasar de la persecución a la aceptación. Es que veían que se amaban, y que se acompañaban y que se apoyaban y que cuidaban a los más débiles. Debemos volver al concepto de familia y de comunidad, porque el amor es lo más fuerte que convierte a cualquier roca más dura que haya en un corazón. La verdad es que tenemos que repensar la evangelización no como evento, sino como proceso. No hay como respirar a familia, y eso solo va a hacer que la gente acceda a la fe. Pero bueno, también nosotros hacemos eventos, y no estoy en contra de eso, al contrario. Quiero darte principios, ¿sí? Principios y dos experiencias, ¿sí? Para poder justamente hablar de cómo organizar para evangelizar a las nuevas generaciones, ya no desde el lado de convertir a la comunidad en una comunidad evangelizadora por el hecho de la comunidad en sí misma, sino eventos puntuales. Dice Mateo 9:35 que Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Jesús era alguien que recorría. Tenemos que recorrer las calles, tenemos que recorrer la ciudad, tenemos que recorrer nuestro barrio, tenemos que ser pastores
líderes cercanos, y tenemos que recorrer todas las redes sociales habidas y por haber para predicar, para enseñar y para sanar. Poder de Dios y principios del reino. Siempre lo que hagamos tiene que estar impregnado de compasión. El buen samaritano es ejemplo de esto, que no pasa de largo como el sacerdote y el levita, sino que se detiene a curar heridas, a sanar ese corazón físico y también espiritual y emocional. Lo pone en su cabalgadura, invierte tiempo, dinero, y lo que hace es posponer su viaje, su responsabilidad para atender a ese desconocido. Y luego de hacer su tarea, vuelve para ver si el hotel, en el transcurso de los días había alguna deuda que este medio muerto había dejado. Fíjate qué interesante, es Jesús lleno de compasión cuando ve a las multitudes porque están agobiadas y desamparadas. No importa tanto el qué hagamos, sino cómo está nuestro corazón. A veces siento que vemos a las nuevas generaciones o a la gente con bronca, como diciendo, ¿cómo puede ser? ¿No? Y claro, nunca. Jesús solo se enojaba con los religiosos, pero con la prostituta, con la samaritana, con Zaqueo, con Mateo, con Pedro. Se enojó cuando conocía del Señor, pero a los que no conocen no se puede enojar porque no lo conocen. Compasión desbordada, cuando uno tracciona en compasión, manifiesta el reino de los cielos y las señales acompañan y la gente sola se acerca porque el amor atrae. El odio, la religiosidad, excluye. Tira para... Todo lo que hagamos tiene que estar impregnado en compasión. Jesús recorría las aldeas, las ciudades, y esto te pido que hagamos también, y en las redes sociales, anunciar, predicar, compartir del Señor, sanar. Todo lo que hagamos tiene que ser en el contexto de amor verdadero. Cuando hablamos de esta nueva realidad, tenemos que cuidar la imagen. Es muy importante la imagen. Cómo estamos vestidos, de qué manera presentamos nuestro mensaje, las actividades. Es decir, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Es decir, esto yo lo he utilizado, buenas imágenes para presentar, ¿no? El concepto de Navidad de Jesús, no sé si se acuerdan, con el cartelito aquí del bebito que dice Jesús, esta readaptación de como si Jesús naciera hoy. No sé si algunos se acuerdan de la campaña Navidad de Jesús. Una imagen vale más que 1000 palabras, y esto es muy importante. Pero a veces cuidamos mucho la imagen y nos olvidamos de lo más importante, que es el contenido, ¿no? Tenemos que cuidar más el contenido que la imagen, pero tenemos que cuidar la imagen. Pareciera una contradicción, ¿no? Pero si hay buena imagen, pero no hay contenido, la gente puede venir una vez, pero no va a continuar, porque lo que va a hacer que la persona persista es esta comunidad, es que tengamos un mensaje útil, práctico, para el lunes, para el martes. Lo que hagamos tiene que tener otro principio, una mirada integral de la persona y su entorno. A veces solo apuntamos al área emocional o solo apuntamos al área espiritual, y nosotros tenemos que entender que las personas somos tanto cuerpo como alma y espíritu, psicoespirituales. Pero no solo que somos cuerpo, alma y espíritu, sí que tenemos que tener en cuenta las distancias, tenemos que tener en cuenta que tanto tiempo una persona sentada se aburre, se incomoda, bueno, y todas estas cosas, ¿no? Y también tener en cuenta los aspectos emocionales y espirituales, sino también tenemos que tener en cuenta que somos vocacionales, económicos y sociales. Así que las actividades que hagamos tienen que contemplar todas estas áreas: el aspecto social, económico y vocacional, el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero además, entender que la persona no es solo persona, sino que es trabajador, padre, madre, abuelo, hijo, profesional,
Es decir, tener en cuenta el entorno, tener en cuenta de que esa persona puede tener un tiempo de entretenimiento y de entrenamiento, que tiene necesidades que satisfacer y que puede incluso no solo atenderse con nuestra consulta pastoral, sino también tener un psicólogo. Tener en cuenta que es parte de una familia, si es cristiana, si no es cristiana, si es católica, si no es católica. Otro de los principios para ganar a la gente hoy en día es no ser evangeloide, dice mi esposa. Mi esposa se convirtió siendo joven, adolescente, y ella siempre me dice, claro, el evangeloide, ¿no? El que habla demasiado difícil, ¿no? Es decir, el que habla con un lenguaje demasiado complejo para otra. Incluso hay versiones de la Biblia que a mí me encantan, pero que están escritas en otro español, que no es el español que nosotros hablamos. ¿O no te pasó que adoradores que vos conocés y tipo estás sentado en la mesa comiendo y te habla, che, negro, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Y cuando se sube, adoremos, hermanos. Tú que estás ahí, tipo, y hace 2 minutos, es decir, era cacho de... Tremendo. No seamos evangeloides, es decir, seamos genuinos, seamos claros con el mensaje que queremos y argentino, es decir, yo soy porteño, así que la otra vez estaba dando un mensaje en Uruguay, me acuerdo, saben, ¿no? La puja que hay entre los uruguayos y los porteños, en particular, no con los argentinos, sino con los porteños, y me acuerdo que arranqué re porteño, palo, y digo, uy, me olvidé, esto demuestra que soy porteño, se mataban de risa. Claro, bueno, pero soy así, ¿qué vamos a hacer? Es decir, soy porteño, 100%, pura cepa, ¿no? Pero bueno, no seamos evangeloides, tengamos un poco de contextualización, ¿sí? Que si le hablamos a los niños, que si le hablamos al adolescente, un rapero, un profesional, así como adaptamos el mensaje a un académico, adaptémosle un mensaje a una persona que no lo es, ¿sí? Y a las nuevas generaciones que tienen otro tipo de lenguaje. Otro de los principios que te quiero dar es que tenemos que usar las problemáticas actuales de la gente como oportunidades evangelísticas. Es decir, el trastorno alimenticio, intentos de suicidio, divorcios, problemas con los hijos, violencia, todo, usarlo como una oportunidad evangelística. De hecho, el Señor así lo hizo. Me recuerdo ahora la samaritana, ¿no? Es decir, usó su problema emocional y matrimonial como una oportunidad para mostrarle que era el Mesías. Ahí está, ¿no? Y quiero dejarte algunas preguntas que me parece importante para cuando pienses alguna actividad evangelística. Bueno, esto te sirve para cualquiera, pero específicamente ahora en el terreno de lo evangelístico. Tenés que hacerte estas preguntas para poder hacer algo que sea contundente y de bendición. Tenés que pensar en el qué, quién, por qué, para qué, cuánto, dónde, y luego que te respondas esas preguntas, el cómo. Esto daría para un congreso, un seminario completo, ¿no? De hecho, en el Seminario Bíblico de Uruguay compartí estas preguntas e hicimos todo un proyecto misionero evangelístico muy interesante basado en estas preguntas. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que el Señor me pide que haga? ¿Cuál es la visión? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿A quién voy a hacerlo? O sea, no solo quiénes van a estar en el equipo desarrollando este proyecto, sino que además a quién le voy a estar, la audiencia, ¿no? ¿A quién? No es lo mismo. Es decir, Octubrillante, que coordinamos desde el Consejo, es para la niñez. Yo sé que algunos lo agarran para jóvenes, pero es para... Hay enfoque, ¿no? Porque el definir audiencia te va a definir enfoque, no solo el quién, sino el dónde. ¿Dónde? Niños, ¿de qué espacio geográfico? No es lo mismo el conurbano que la ciudad de Buenos Aires, que México y Italia. Por eso armamos una estrategia Octubrillante que sea un marco de acción con recursos gratuitos y que después la iglesia lo pueda contextualizar a su realidad. El dónde es importante. Y ahí hay dos preguntas interesantes, que es ¿por qué y para qué? El por qué tiene que ver con las causas, el por qué, fundamento. ¿Por qué hago esto? A veces hacemos las cosas por hacerlas.
hacemos un campamento o una reunión o lo que sea. El tema es el por qué. Porque ¿cuál es el fundamento que tengo para desarrollarla? ¿Para qué? ¿Para qué me habla de propósito? ¿Para qué voy a hacerlo? Aunque sea básico, para ganar a los niños para Cristo en el contexto de Halloween. Y lo tengo que escribir para tenerlo claro y para que todo lo que venga después del cómo esté atado al qué, al quién, al dónde, al por qué, al para qué y al cuánto. ¿Cuánto va a salir? Cuando desarrollé este programa Go On, que te voy a contar ahora mismo, ¿sí? Ahora vamos a pasar a las experiencias, Go On. Una de las cosas que me planteé es, quiero hacer un programa que esté enfocado en las nuevas generaciones, que se pase por Canal Luz, que pueda desarrollarse, pasarse en distintas plataformas, y que tenga una buena imagen, que tenga buenos invitados, que tenga, y para eso, ¿cuánto? ¿Y de dónde lo saco? ¿No? Bueno, ahí está. Todas las ofrendas que me dan de mis prédicas y de mi enseñanza las redirijo a este tipo de propuestas, como a algunas otras, ¿no? Pero te quiero contar la experiencia de Go On, de La vida es combate, el último programa que hice, que lancé una campaña para combatir, prevenir el suicidio juvenil. Había un problema. El problema es el suicidio, segunda causa de muerte en el mundo, 8.7 tasa cada 100.000 habitantes en Argentina, en los últimos 50 años un crecimiento del 60%, en la CDC determina que en Estados Unidos durante la pandemia el 25% de los jóvenes tuvo pensamientos de suicidio, bueno, y así, ¿no? Tremendos datos que nos hablan de que estamos frente a un problema. Ese problema lo convertí en una oportunidad evangelística. Armé una guía gratuita, La vida es una aventura, que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda acceder a contenido para trabajar el tema en sus iglesias, colegios y demás. Desarrollé cursos y ahí decanta en el programa. Claro, estaba atendiendo hacia el liderazgo para afectar la iglesia, estaba atendiendo a los profesionales o a los ministros para tener cursos con capacitación, pero no estaba afectando al chico, ¿no? Entonces desarrollé este programa. Y este año el programa se llamó Go On, La vida es combate, estuvo Jorge Luis Zárate, Antonella Castiglione, Juan Pablo Bongarrá, estuve yo también, y el Micio hizo un flow impresionante, basado en La vida es combate. El título me lo dio un cuento, el cuento que le pedí a Jorge Luis Zárate que escribiera. Le pedí un cuento y él escribió esta historia, que un chico estaba confundido caminando por la ciudad, muy interesante, y que quería terminar con sus días, hasta que ve una puerta, ¿sí? Una puerta roja, ¿sí? Como esta, a la derecha, gira y ve y dice, la vida es combate, ¿sabes? La vida es combate. El cuento es un video fusión con Antonella Castiglione, que hizo este dibujo, pero el cuento no termina ahí, el cuento sigue contando que estaba Jesús caminando el día anterior y vio una puerta roja y decide escribir La vida es combate. Esa frase lo hizo cambiar al testigo de la narración, y me inspiré para hacer lo mismo. Así que armé un sticker bien sencillo, circular. Aquí lo van a ver, el sticker. Ahí está. ¿Lo ven el sticker? Ahí está. ¿Bien? Ese es el sticker, donde vos podés retirarlo por una librería gratis o descargártelo, imprimir los tuyos y pegarlo en cualquier lado. Ese sticker tiene un QR que, si vos lo escaneás, accedes a una playlist con contenido preventivo de suicidio, donde están los programas de Go On, charlas mías, y material de la Cruz Roja, Clínica Mayo y demás. Wow. Integrando, ¿no? Lo físico, lo digital, esto es colaborativo porque la playlist se va armando. Wow, ¿no? Una idea te dejo, ¿no? La segunda idea que tengo para compartirte es Primavera con Vos. 10 años consecutivos evangelizando en el contexto de la primavera. Había un problema, la violencia en el festejo de la primavera, lo convertimos en una oportunidad evangelística. Tomamos el aprendizaje de Primavera sin Violencia, que eran eventos centralizadores, más evangélicos, iba Marcos Witt y otros, y nosotros trabajamos en una visión distinta, ¿no? En descentralizar, porque claro, el porteño chico joven participa del picnic de primavera en el parque de su barrio. Entonces la visión era estar en la mayor cantidad de parques
con actividades evangelísticas diversas, solidarias, deportivas, artísticas, lo que sea, predicando urbano, en la mayoría de los parques posibles. Y la verdad es que fuimos persistentes. Y este año fue el 10º de Primavera con Vos. Participaron 750 voluntarios en 23 parques, hicieron diversas actividades y los testimonios son tremendos. Como una sola iglesia salimos y hubo gente que se puso a llorar arrepentida solo porque llegó el chico con el folleto, ¿no? Porque había un trabajo de Dios previo. Testimonios de sanidad, de gente apartada que venía diciéndole al chico que lo intercepta, dice, yo venía pensando en volver a la iglesia porque yo fui durante un tiempo, y ahí estaba la iglesia presente, claro, en las calles recorriendo, pero esto fue, y esto es 10 años consecutivos, en integrar. Hicimos toda una campaña digital previa con un hashtag, trabajo en campo, de lo que la iglesia está haciendo. No somos un ministerio que viene, planta bandera y se hace el piola, no, es decir, la iglesia que sale a esas plazas, a esas comisarías, hospitales que visitamos, se une toda junta para hacer algo unido en el contexto de la primavera. Una bomba impresionante. Fíjense, ¿no? Ideas que te dejo, experiencias. Para terminar, quiero transmitirte un hackathon que hicimos en Innovo, un centro que fundé junto a Rube y Fiet, donde desarrollamos distintos cursos de capacitación y hicimos este hackathon, primera experiencia. El hackathon es una combinación entre la palabra hacker y maratón, es decir, es un espacio colaborativo para identificar problemas y resolverlos. Generalmente participan diferentes disciplinas y ahí está, ¿no? Es muy interesante la movida y nosotros lo aplicamos al ministerio, ¿no? Esto se usa generalmente en empresas, en la industria de la informática, pero nosotros lo usamos para la iglesia y reunimos a líderes de Latinoamérica para que llenen una encuesta, identifiquen cuáles fueron las problemáticas principales a la hora de enfrentarse a la iglesia en pandemia. E identificaron 3, una de ellas era la evangelización. Y en el evento que hicimos en una plataforma nueva, muy interesante como Space, se pudo trabajar primero para identificar el problema y luego para elaborar propuestas. Y quiero terminar con esto. En cuanto a la evangelización, 2 grupos puntualmente que trabajaron esto, hicieron referencia a que las congregaciones tenían como caballo de batalla el culto del domingo para evangelizar. Y al suspenderse las reuniones se detuvo esa evangelización. Los eventos evangelísticos que consideraban la música, juegos, comida, amistad, presentación del evangelio a partir de la pandemia, con la cuarentena, no se pudieron hacer. Se consideró el problema que representa que pensamos la evangelización como un evento y no como un estilo de vida. Se señala que esa complicación crece en tanto y cuanto malinterpretamos lo que significa la genuina evangelización. Se pone a consideración lo difícil que resultó salir del formato iglesia presencial para sacarle provecho a las herramientas digitales. Se expresa el problema que representa seguir pensando la evangelización como un evento y no como un proceso. Se observa la dificultad que se genera a partir de la ausencia del contacto físico. Se observa las falencias de conectividad, la falta de capacidad y capacitación o de acceso a internet o dispositivos de mucha gente para poder acceder al contenido digital. Se observa desinterés en cuanto a la tarea evangelística, como que quisimos sobrevivir, pero no trabajar en eso. Las actividades clásicas quedaron desafectadas, ¿no? La folletería y otras actividades. Y la iglesia se concentró tanto en reinventar lo cultico que nos olvidamos de la evangelización. Te estoy leyendo lo que los propios líderes comentaron. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero esto es lo que los líderes evocaron, líderes importantes, ¿sí? De Latinoamérica. ¿Cuáles fueron las propuestas a este problema? Un maratón, ¿sí? Para desarrollar. Y separamos las propuestas en 2, que ya implementadas o que todavía no se implementaron y son ideas que son
compartió la experiencia de transmisiones online para afectar a niños, adolescentes, adultos específicos, el uso del Zoom, del WhatsApp, para enviar contenido, para generar reuniones, videollamadas, contactos, el surgimiento de jóvenes haciendo podcast, live, transmisiones en vivo, testificando a Jesús, se multiplicó y todo el tiempo había de esto. Se pudo invitar a participar a grupos pequeños por Zoom, en plazas, ¿no? Cuando se habilitaban los grupos pequeños. Se activaron acciones de ayuda social que permitieron predicar el Evangelio como nunca antes, aprovechando la explosión de la marginalidad, el crecimiento de la pobreza. Nosotros en el Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires nos unimos con Seamos Uno y repartimos 1 millón de cajas en toda la ciudad y en el conurbano, en particular a través de 12 centros. Participaron 160 iglesias de ese movimiento y fue un motor evangelístico impresionante. De hecho, una iglesia en contexto de pandemia plantó otra iglesia por la ayuda social apoyada, lo que ya tenían, pero apoyado nosotros con el tema de Seamos Uno, generaron toda una movida impresionante. Aún sin implementar las propuestas que los líderes observaron fue poder desarrollar un magazine para adolescentes atractivo, que tenga invitados, acompañar a los adolescentes en sus problemáticas diarias, impulsadas de charlas o en el 1 a 1, eso como traccionar la evangelización. Mirá qué interesante. Los chicos sirvan, sea que en algún ministerio, por supuesto que no sea de exposición pública, para integrarlo a la comunidad y a la fe. Bueno, mi esposa se convierte en ayuda social en la lechería que tiene SEA en Fuerte Apache. No se convirtió por una gran predicación en un gran evento, sino sola leyendo la Biblia porque vio el testimonio de lo que hace el amor de Cristo en la vida de las personas con mayor necesidad. Recordar que la evangelización no es una actividad, sino una tarea diaria de todo cristiano. Evangelización del reino, ponen acá, unirse como iglesia para evangelizar. Bueno, lo hacemos nosotros en Primavera, te contaba, y en Octubrillante. Seguir apostando a la misión en diferentes áreas de la sociedad. Es decir, entendiendo que también tenemos que evangelizar en el área del arte, la política, el entretenimiento, la salud. Y ahí tenemos gente, ¿no? Que capaz no es muy dúctil para dar charlas o coordinar un ministerio, pero sí en su lugar es un referente, un gerente de una empresa, tiene influencia, y ahí, ¿no? Usarlo a esa persona para que el lunes a viernes pueda compartir del Señor y ganar discípulos para Cristo. Encontrar la vuelta a la evangelización por las redes, hay que aprender mucho y aprender a implementar y prueba y error en esto. Pensar la evangelización como un proceso y no como un evento, y pegarlo al discipulado. Mirá qué interesante. A veces pensamos que la evangelización es eso, ¿no? Predicarle el evangelio y que una persona perdida se encuentre con el Señor, cuando el discipulado está integrado, ¿no? Jesús ganaba, discipulaba, enviaba y ganaba y discipulaba. Podríamos decir, Pedro ya estaba listo después de 3 años y tuvo que volver al proceso del discipulado. En realidad, siempre estamos siendo discipulados. La gracia se aplica cada día a nuestra vida y tenemos que pensar la evangelización mucho más amplio que simplemente levantar la mano y decir yo creo. Porque por supuesto que hay un día en el cual la persona certifica que creyó, pero tenemos que pensarlo más como un proceso de una comunidad, de un cuerpo que abraza a familias, personas, niños, adolescentes. Y esto, por último, los líderes referencian que no tenemos todavía todas las herramientas para darle continuidad a la evangelización online. Es decir, que tenemos que desarrollar herramientas que nos permitan ganar a las personas y discipularlas y mantener un contacto. Y ahí hay mucho para hacer y tenemos que aprovechar a los ingenieros en sistemas que nos ayuden a mejorar en esto. Pero hay un montón de herramientas gratuitas que se pueden usar y que son muy interesantes. Termino con esto. Dice el Señor que el Evangelio relata la experiencia de Jesús, que recorría. Recorría, es decir, él estaba cerca. Comía en casas de gente que no era conocida, participaba de eventos sociales, bodas, en el templo. Él recorría. Y porque recorría,
podía enseñar. Y enseñaba a mucha gente, anunciaba los principios del Evangelio a mucha gente y sanaba. El poder de Dios se manifestaba. Pero dice la Escritura que al ver las multitudes, cuando pensamos en las redes sociales y en evangelización, 6.000 millones de personas en todo el globo, ¿no? Nos sentimos, wow, ¿no? Y cuando nosotros ganamos 300.000 personas, wow, ¿no? El Señor no veía a las multitudes como una fuente de poder o como una fuente de fama. Él veía a las multitudes agobiadas y desamparadas, perniquebradas, confundidas, y de él nacía compasión. Compasión en el griego es splagnishoma y tiene que ver con las entrañas. Desde las entrañas nacía un amor que latía, que estaba candente hasta canalizarse en una acción concreta. Por eso no está tanto importante en la imagen, en el qué o en el cómo hagamos lo que hagamos y cuánto tengamos, sino el corazón que tengamos. ¿Realmente amamos a la gente? ¿Realmente amamos a las nuevas generaciones con sus mambos y problemas? ¿Y realmente? ¿O hasta como que nos molesta, las problemáticas que hay? Quisiéramos que la cosa sea más fácil. Lo que va a hacer que nosotros ganemos a las nuevas generaciones, a las personas para Cristo, no son métodos, sino es un corazón entregado al Señor y que late por las nuevas generaciones, y que los medios muertos no los pasamos por alto, sino nos detenemos para prestarles atención, ayudarles con lo que tengamos, con la venda, lo que tengamos, hagamos lo que tenga, y el Señor hará el resto. Señor, vamos a orar. Señor, te pido que nos des ese corazón que ama, ese corazón que late por las nuevas generaciones, que no es como el sacerdote y el levita que pasan de largo, sino es como el samaritano que tiene venda, aceite, y tiene predispuesto su corazón para parar todo el mundo, invertir dinero, tiempo y esfuerzo para sanar al que estaba medio muerto. Señor, yo no sé hacia dónde querés enviar a estos pastores y líderes, qué cosas tenés preparados para ellos, pero yo seguro sé que si cuanto más estemos encendidos en el amor de Cristo, ideas creativas se vendrán, recursos aparecerán y podremos atender problemáticas súper complejas y usarlas como métodos, como lanzas evangelísticas para ganar familias enteras, ciudades enteras, convertir la cultura a una cultura de reino. Señor, pongo en tus manos todo lo que hablamos y te quiero dar gracias por la oportunidad de en diferido compartir este mensaje. Próximamente lo haremos presencial y Señor, gracias porque podemos discutir estas cosas y conversarlas contigo. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, y en este tiempo emocionante y apasionante donde la iglesia es la respuesta, que podamos ser esa vid que se adapta a cualquier terreno para llevar fruto, un fruto que es sabroso, que es nutritivo, que es Jesucristo, que es el que tiene vida y vida abundante, en que ningún otro va a haber salvación, en ninguna ideología, en nada. Y ahí está, ¿no? No desde el lado de la bronca de lo que pasa, sino desde el lado del amor que ama al desamparado, al perdido. Señor, ahí queremos posicionarnos y desarrollar proyectos, invertir tiempo, dinero para salvar a esos medio muertos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Me podés encontrar ahí en las redes en @amilcarmatosiani. Fue un placer compartir con ustedes. Gracias, pastores, por este tiempo. Que tengan un excelente día y continuidad de este congreso. Amén. La verdad, pongo un aplauso. Una bendición lo que compartió Amílcar. La verdad, muchas de estas cosas para pensarlas, para rumiarlas. Creo que los meses que vienen, en los encuentros que tengamos, podemos seguir rumiando un poco todas estas ideas que el Señor nos ha permitido escuchar. Una modalidad bien porteña, la de Amílcar, y que nos ayuda a poder,
entender ahí el ritmo y poder también recibir. La conferencia está grabada, así que se puede volver a entrar para ver la plenaria cuando ya terminamos el encuentro. Después te vamos a mandar el link, todo detallado, para que lo podamos tener. Ahora cerramos este encuentro, esta primera sesión que hemos tenido, dándole gracias al Señor porque pudimos ser expuestos a su palabra. Hoy volvemos a las 16:30. 16:30. No a las 16, ojo, 16:30. Así que vamos a tener un tiempo especial. Vamos a hablar Amílcar nos habló de evangelizar, pero a la tarde vamos a hablar de qué hacemos con los que ya están llegando a la iglesia, qué hacemos con aquellos que están en la congregación, que han sido ganados. Bueno, vamos a trabajar sobre el tema de discipulado, seguimiento, integración. Esto es muy, muy importante y lo va a estar compartiendo el pastor Eduardo, así que vamos a tener un tiempo muy especial hoy, 16:30. Ahora cerramos, dándole gracias al Señor, gracias a cada uno de ustedes que estuvimos compartiendo este tiempo y honramos el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que hemos compartido. Gracias porque tu palabra hace la obra. Vos la estás en que podamos esta palabra y acompáñanos. Amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Podemos desmutear y saludar.